niños, pues ya que estamos en el mes patrio, para poder comprender un poquito más a fondo de nuestra independencia de México, es necesario recordar algunos temas que probablemente ya has visto. Me refiero al descubrimiento de América por parte de los navegantes europeos, o más bien estas expediciones que ellos organizaron a nuestro continente, así como la conquista de nuestro país por parte del gobierno español. Estos dos temas son los temas clave de nuestra clase de historia del día de hoy. Pues como ya te lo había adelantado, el día de hoy vamos a recordar un tema que seguramente tú ya has visto mucho en tus clases de historia. Es el tema del descubrimiento de América por parte de los europeos y la conquista de nuestro país por parte del gobierno español. Seguramente tú recordarás este personaje, Cristóbal Colón, el joven italiano que naciera en Génova en 1451 y que desde muy pequeño se interesaría por tres cosas: la marina, la geografía y los mapas. Colón tuvo una gran idea ante la adversidad que vivía en sus tiempos, y es la de hacer un viaje hasta el lejano oriente, pero no por el Mediterráneo, sino navegando en dirección contraria. ¿Por qué quería o por qué razón quería hacer esto? Bueno, porque en ese tiempo de Cristóbal Colón existían muchos asaltos en el mar o en el camino al lejano oriente. Entonces esto impedía que el comercio se llevara a cabo. Él, como creía que la Tierra era redonda, podía o tenía una idea de que girando y yendo en dirección contraria, es decir, por el océano Atlántico, acabaría llegando de la misma forma a China y a Japón, y sería un viaje un poco más seguro. Así es que optó por pedir ayuda económica a los reyes católicos, quienes le ofrecieron tres carabelas, que fueron la Niña, la Pinta y la Santa María. Esto ustedes ya seguramente lo recordarán. Y él zarpó del puerto de Palos un día 3 de agosto, pero de 1492. Y fue desde agosto hasta la madrugada del 12 de octubre que un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó la famosa frase que ustedes ya conocen: tierra a la vista, pues habían llegado a una isla de Guanajaní, a la que Colón bautizó como la isla del San Salvador. 2 días después siguieron explorando la zona y descubrieron las islas de Cuba y la Española o Santo Domingo. Luego que Colón regresa a España y cuenta todo lo que él descubrió, todo lo que él vio, organizó 3 viajes más a América, y en cada uno de ellos exploró otros lugares como Puerto Rico, Jamaica, la costa de Venezuela, Honduras, Panamá, entre otros. En sí, aquí es un dato curioso: Cristóbal Colón murió pensando que había descubierto otra ruta para llegar al Viejo Oriente. Él nunca se imaginó que había descubierto un continente nuevo o que estaba hablando de un nuevo mundo. De esto se dio cuenta un científico llamado Américo Vespucio, que es este que tenemos aquí. Él fue el que se dio cuenta que él fue quien se dio cuenta que el Nuevo Mundo era en realidad otro continente y no era el Oriente como Colón pensó. Y es por eso que nuestro continente se llama América, en honor a este señor Vespucio. Un dato interesante de nuestra historia. Como fueron pasando el tiempo, los años, fueron organizándose más expediciones hacia nuestro continente. ¿Por qué? Porque se corrió la fama extensa de que éramos ricos en oro, en plata y en muchos minerales preciosos que daban grandes riquezas a los países que conquistaran. Es por eso que en 1521 Hernán Cortés y soldados indígenas derrotaron al ejército azteca y tomaron preso a rey de México, Tenochtitlan. Me detengo un poquito. ¿Recuerdas las culturas mesoamericanas? Bueno, pues Hernán Cortés se alió a varias de estas culturas mesoamericanas, prometiéndoles cosas muy bonitas y hablándoles muy bonitos. Incluso a uno de ellos les regalaron una esclava
que es la que conocemos como la Malinche y que se encargó de ser intérprete de Cortés con las culturas mesoamericanas y les prometió muchas cosas, porque en ese momento la cultura que tenía más poder eran precisamente los aztecas, ustedes se acordarán de ellos, y estas culturas querían quitar a los aztecas o mexicas del poder. Entonces, al ver al ejército de Hernán Cortés, se aliaron a ellos y organizaron una lucha contra de ellos y lograron tomar a Cuauhtémoc, el último rey de México, Tenochtitlan, como preso. Pero ¿qué creen? Que entonces los españoles de Hernán Cortés traicionaron a sus indígenas aliados, se apoderaron también de sus tierras, también robaron sus casas, su oro, su plata, destruyeron sus palacios, sus dioses y tomaron como esclavos a hombres, mujeres y niños. En ese momento ellos se convirtieron en las personas más poderosas de lo que ya no se llamó Tenochtitlan, sino que se llamó la Nueva España. Entonces, en la Nueva España surgieron lo que conocemos como las castas sociales. Las castas sociales, chicos, son una forma de dividir a nuestra sociedad para asignarles trabajos, viviendas, etc. En la Nueva España había muchas castas sociales porque trajeron personas además de África como esclavos, etc. Pero principalmente están estas tres que ves en tu pantalla. Los peninsulares, que eran todos aquellos españoles que llegaban y se establecían en la Nueva España. Estos tenían los cargos más importantes en el gobierno, eran los más ricos, tenían las mejores tierras y tenían los mejores derechos o los derechos más privilegiados de ese entonces. Después tenemos a los criollos. Los criollos eran los hijos de dos españoles, pero que ya habían nacido aquí en la Nueva España. Ellos poseían trabajos buenos, aunque no tan buenos como los peninsulares, y tenían derechos a ciertos trabajos como la administración, el sacerdocio y así como también tener acceso a lo que era la educación. Ellos tenían trabajos menos buenos, pero se podría considerar pues trabajos aceptables. Los eran los hijos de español y mexicano o bien los hijos ya que fueron mezclándose como los ambos, los mulatos, etcétera. En general pues se llaman y la mayoría de estos estaban destinados a lo que era la esclavitud. Quiero que imagines por un segundo cómo era la vida en la Nueva España dependiendo de tu nacimiento, dependiendo de quiénes eran tus padres, de cuál era tu posición social. Quiero que te imagines la injusticia que había del hecho de que por solo nacer siendo hijo de un indígena o siendo mestizo, estabas destinado a la esclavitud por el resto de tu vida, o bien aún siendo criollo, siendo hijo de españoles pero nacido aquí, estabas destinado a no aspirar a trabajos más grandes de los que se te eran permitidos solo porque así te lo indicaba tu raza. Entonces es importante que conozcas que tuvieron que pasar alrededor de 300 años para que alguien tomara la decisión de planificar una independencia, una rebelión contra este gobierno y poder liberar a toda la sociedad de esa desigualdad social que existía. Pausa este video justamente aquí y ve directo a tu cuaderno de historia en donde contestarás tus actividades. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que puedas continuar con tu clase de geografía. Seguramente has escuchado alguna vez en las noticias o leído en las noticias sobre caravanas de migrantes o el problema que existe en nuestro país de la migración. Bueno, pues esa palabra, migración, es nuestra palabra clave de la clase de geografía del día de hoy. Hoy en la clase de geografía veremos un tema muy importante y que anda últimamente en boca de todos. Es el tema de la migración. La migración son los movimientos que los seres humanos en realidad llevan haciendo desde la prehistoria. ¿Recuerdas que hablábamos de los nómadas y de cómo iban de un lugar a otro buscando las condiciones óptimas para que tuvieran una mejor vida? Pues la migración es justamente esto, es cuando una persona o varias personas se desplazan desde su lugar de residencia
para establecerse en otro lugar en donde su condición de vida sea mucho mejor y puedan vivir mucho mejor. Existen muchas causas de la migración, pero aquí te presento tres de las principales. La más principal o la más popular es la causa socioeconómica, es la que se refiere a cuando una familia o un familiar emigra hacia otro país o hacia otro lugar en donde va a tener un mejor estilo de vida, un mejor trabajo o un mejor ingreso económico. También tenemos las causas familiares. Estas se dan cuando un miembro de la familia ha ido a trabajar a otro lugar y por ende el resto de la familia lo alcanza y entonces se establecen en ese lugar en donde ya tienen un mejor estilo de vida, un mejor rendimiento en su trabajo y una mejor remuneración económica. Y la 3, que es una causa un poco menos común, pero no menos importante, es la causa cultural. ¿Esto en qué caso sucede? En el caso en donde las personas no están a gusto sobre su estilo de vida en cuestión a sus tradiciones, a su cultura, a sus costumbres y deciden irse a otro país que les permita vivir de otra manera. Citémonos, por ejemplo, en otro país, en un país en donde, por ejemplo, a la mujer no se le permite estudiar, no se le permite vestir como ella desea, o tienen que tener estrictamente un atuendo, o bien tienen incluso matrimonios arreglados y tienen prohibidísimo separarse y también prohibidísimo decidir cuántos hijos quieren tener. Bueno, pues puede que una chica que viva en ese tipo de cultura decida que no es su estilo de vida o simplemente no le gusta esa vida y entonces migra hacia otro país en donde la vida es distinta y ella pueda vivirlo de una forma con más libertad. Esto también sucede en el caso de los hombres. Hay muchos países en donde tienen ciertos rituales muy fuertes para los chicos y entonces ellos deciden que no pueden cumplir con ese ritual o que definitivamente no se identifican con esa cultura y que la única forma de vivir su vida de una manera distinta es saliendo de ahí y yéndose hacia otro país en donde pueda estar mejor. Y bueno, hasta ahorita hemos hablado de la migración como un asunto fuera del país, como salir de un país y entrar a otro, pero también existe la migración interna. Aquí la tenemos. La migración interna se refiere a todas esas familias que, por ejemplo, más comúnmente se refiere a las familias que viven en una zona rural o en un pueblo y que quieren emigrar hacia una ciudad por distintos factores. El principal factor probablemente sea por los servicios. Nosotros sabemos que en el campo, aunque tienen muchos servicios ya, hay muchos que aún son deficientes, como el servicio de salud, algunos el servicio de electricidad, algunos el servicio del internet, por ejemplo. Hay niños que en este momento no tienen internet en sus casas, ni computadora, ni siquiera televisión. Entonces, muchas de estas familias deciden emigrar hacia la ciudad para poder tener todos esos servicios. Otra de estas causas puede ser el trabajo, porque pueda que aquí en la ciudad encuentren un trabajo más estable, con un sueldo un poquito más estable. Y se puede dar, en raras ocasiones se da la migración contraria, es decir, la migración de la ciudad al campo, aunque sí se llegue a dar. Por ejemplo, si alguna persona por motivos de salud necesita estar en una vivienda en donde esté rodeado de más naturaleza, etcétera, pues sí se puede dar el caso que migre junto con su familia al campo, pero pues es muy complicado. La mayoría de las personas que toman esta decisión de migrar hacia la ciudad son personas entre los 15 y los 28 años. El tema de la migración es un tema que aqueja a muchísimas personas. Muchas familias están incompletas precisamente por este tema de que uno de sus familiares ha partido a otro estado, a otro municipio, incluso a otro país para ver por el porvenir de su familia. Es por eso que es necesario tomar conciencia y también pensar en qué podríamos hacer nosotros en un futuro para lograr que nuestro país, para lograr que nuestro estado tenga las condiciones suficientes para garantizar un buen estilo de vida a todos nuestros pobladores y que de esta manera se terminara con esta situación, con este problema
que existe. Yo sé que ahorita a lo mejor no podemos hacer mucho porque estamos pequeñitos, pero en un futuro cuando seamos personas adultas, quizá podemos ser productores, quizá podemos ser emprendedores y tener una empresa en donde podamos dar trabajo, dar buenos salarios, dar buenas prestaciones y poder tener o poder ayudar a la economía de nuestro país para evitar que más familias sean desintegradas por este motivo o para evitar que más paisanos de nosotros salgan de aquí de nuestro país buscando un país mejor para establecerse, inclusive en muchos encontrando malos tratos, discriminación, inclusive muchos ni siquiera alcanzan a llegar al país vecino porque mueren en el intento o porque se pierden en el intento. Entonces es muy importante ir tomando conciencia desde ahorita de qué podremos hacer cuando estemos grandes, de qué podríamos hacer cuando estemos ya en edad de ser productores. También podemos, bajo nuestra responsabilidad ciudadana, como veíamos en la clase de ayer de formación cívica y ética, a través de nuestro voto, expresar a través de nuestra opinión, expresar qué queremos para nuestro gobierno, qué queremos para nuestro país y qué acciones proponemos para poder mejorar la situación actual que nos aqueja. Bueno niños, pues eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas y espero también que hayas recordado algunas cosas que seguramente tú ya sabías. Anota todas tus dudas para que hoy podamos resolverlas en la clase virtual. ¡Saludos!